Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos llegado un año más al último domingo del tiempo ordinario y en este domingo, además de que se termina el año litúrgico, en la Iglesia se celebra también la solemnidad de Cristo Rey del universo. Es una solemnidad en el sentido de que es una fiesta de rango muy importante. A lo largo del año hemos ido recorriendo todos los misterios que hacen referencia a la vida del Señor, que abarca, claro, desde su encarnación, en la Navidad, ¿verdad? El nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo. Después hemos celebrado la fiesta de la Eucaristía en el Corpus Christi, la Santísima Trinidad, etc. Y por fin se culmina con esta fiesta de Cristo Rey como si fuera la guinda que se pone sobre el bizcocho para darle como ese punto final, ese broche final, ¿no? Cristo o conmemora, por lo menos, al llamarle Rey del universo, le estamos realmente invocando como soberano sobre todas las cosas de la tierra, sobre todas las personas, sobre los países, sobre los reinos, los periodos históricos de un estilo y de otro que ha habido a lo largo y habrá a lo largo de la historia, los planetas, las galaxias. Cristo es el único soberano y hemos sido invitados por el mismo Cristo a formar parte de ese reino de Dios. Por el bautismo Dios nos convoca a formar parte de ese reino. Claro, Dios no nos obliga, Dios nos ha creado como personas libres y espera también nuestra respuesta libre. Y por tanto, es parte de nuestra misión dejar que Cristo reine también en nuestras almas. Para saber si Cristo ya reina en nuestra alma o todavía falta, hemos de estar atentos, por lo menos yo me anotaba aquí, a dos indicadores que me parece que son muy claros. Uno es la paz interior que tenemos cada uno y otro es la libertad con que actuamos, la auténtica libertad con que actuamos, no con apariencias de hago lo que quiero, sino, porque a veces uno dice hago lo que quiero, pero en el fondo soy esclavo de mis vicios, de mis caprichos y quizá debería hacer otras cosas, ¿no? La paz y la libertad. Pues una vez que nuestra vida alcanza esa serenidad interior, esa paz, y al mismo tiempo nos movemos también con la soltura, con la libertad que da hacer las cosas con la propia iniciativa y según el querer de Dios, pues eso debemos tener también como
como la ilusión de extender ese reino a otras personas, a otras familias, tal manera que se multipliquen sobre la tierra el número de hogares, por usar una expresión que utilizaba San José María Escrivá, de hogares luminosos y alegres. En la medida en que cada uno proyecta hacia afuera esa paz, esa libertad, pues lógicamente se va extendiendo esa mancha, entre comillas, ¿no? Cristo es verdaderamente Rey. Hay un momento al final del Evangelio, cuando está empezando la pasión del Señor, que se lo entregan a Poncio Pilato, ¿verdad? El procurador en ese momento en Jerusalén, y que tenía la autoridad de Roma para poder ajusticiar a aquella persona. Pilato le pregunta a Jesucristo, expresamente le hace una pregunta sobre esta cuestión: ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y entonces Pilato, como reforzando la pregunta, vuelve a insistir: entonces tú eres rey. Y Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. De alguna manera el Señor admite como definir su presencia humana aquí en la tierra con esa palabra que es rey. Claro, él está hablando de un reinado. Mi reino no es de este mundo. Yo no tengo unas legiones y gente armada que va a defenderme. Es otro tipo de reinado. Pero si la pregunta es, ¿soy rey? Soy rey. ¿Y por qué tantos matices? Pues porque el Señor en el fondo está queriendo decir que su reino, el reino de Cristo, es un reino que podríamos decir de justicia, de amor. No es un reino de territorios, de ser el más grande del mundo, o como decía Carlos I de España, Felipe II, que era un imperio donde no se ponía el sol. Es un imperio, es un reino de justicia y de amor. Cristo gobierna el mundo entero con una sabiduría que hay que escribirla con letras mayúsculas, porque cómo se van moviendo las fichas a lo largo de los siglos, como gente poderosa pues que ha podido casi erradicar de su territorio la fe cristiana, pues han pasado los años o los siglos y han desaparecido esos imperios, esos odios, y la fe sigue brotando, sigue dando frutos. Sobre todo, todavía más difícil me parece a mí que el gobierno del universo, es más difícil el gobierno especialmente de la criatura humana, de cada hombre, porque no es lo mismo gobernar un rebaño de ovejas que en principio obedecen al pastor, y si no, pues el perro, alguien se ocupa de que obedezcan. Y además saben que el pastor les lleva a sitios donde pueden comer tranquilas, donde pueden dormir seguros. Qué distinto de gobernar a seres libres que conocen su destino o pueden conocer su destino, pero tienen que decidir recorrer el camino hasta ese punto final para el que fuimos creados, ¿no? Pero Dios ama especialmente al hombre, al ser humano me refiero, porque Él mismo ha adquirido nuestra naturaleza humana. Ninguna otra criatura ha tenido el privilegio de que Dios se haya tomado esa misma naturaleza. Sin embargo, el hombre sí. Hay un salmo, el Salmo 29, que lo expresa uno de los versículos de ese salmo,
Dice, el Señor gobierna como Rey eterno y bendice a su pueblo con la paz. Es un Rey eterno para el que las cosas que a nosotros a veces nos preocupan por la inmediatez que queremos los resultados o porque el problema nos resulta angustioso, pero para un Dios que es eterno, esa circunstancia es muy pequeñita, es un problema muy sencillo. Y bendice a su pueblo con la paz. El Señor, donde está Dios, hay paz. Cristo es ese Rey del universo que ahora vive glorioso. Se utiliza esta expresión glorioso para decir que es Cristo, Dios hecho hombre, pero resucitado, que ha pasado ya por la muerte, por eso está glorioso. Y vive, en el credo decimos, sentado a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? Sentado como el lugar de privilegio del cielo para gobernar a su pueblo. Dios gobierna a las almas que se dejan gobernar. De algún modo, las almas que están o que se esfuerzan por estar en la gracia de Dios, por erradicar el pecado o por borrarlo cuando ha habido alguna caída, Dios se ocupa precisamente de que esas criaturas suyas vayan por el camino correcto y lleguen a una vida eterna con Él, a una vida de gloria. Por tanto, Dios es Rey del universo, pero cuando lo referimos a la criatura humana, podemos decir que Dios es Rey de los bienaventurados que están en el cielo, de los que ya han muerto y ya están en la gloria. Dios es Rey también de los hombres que están esperando en el purgatorio para llegar al cielo. Y Dios es Rey también de los que todavía caminamos por esta vida sintiéndonos hijos de Dios. Reina en todas las almas que viven para Dios, que se alimentan de Dios, que procuramos comer ese alimento que es la Eucaristía para mantenernos con la fuerza de Dios en este camino, aunque caigamos. Lo importante es que nos levantemos. Por eso, si alguien no se levanta o lleva tiempo en ese nivel de postración, no me salía la palabra, pues Dios no gobierna, Dios no puede hacer nada en ese alma. Por eso Dios, antes he dicho, Cristo reina en las almas que están ya en el cielo, en la gloria, en el purgatorio, los que estamos en la tierra, pero Cristo no reina en los condenados al infierno. Porque ese es, poniéndole palabras de la Escritura, ese es el reino de las tinieblas y de la muerte eterna. Personas que voluntariamente han querido rechazar a Dios o elegir un camino que no tuviera nada que ver con Dios para su eternidad. Claro, a la vista un poquito de esta introducción que he ido haciendo, la pregunta del millón que podríamos hacernos cada uno es, además de un modo personalísimo, ¿Cristo puede reinar en mi alma? O también podríamos formularla, ¿Cristo podría reinar en el alma de aquel amigo o amiga, de aquel pariente? Es un modo, claro, no vamos a entrar a juzgar cómo es la intimidad de la conciencia de otras personas, ¿verdad? Quizá en ese sentido sí, la nuestra sí que la podemos juzgar o intentar emitir un juicio, aunque solo Dios conoce la profundidad de los corazones. Pues nosotros tenemos que desear, y lo deseamos, y así hacemos el propósito delante de Dios en este momento, de pedirte, Señor,
que reines en nuestros corazones. Hemos de procurar que Cristo reine en nuestra vida ya desde ahora, de tal manera que cuando llegue al final de los tiempos, no ya de nuestra vida, sino cuando llegue el final de los tiempos y tenga lugar ese juicio universal, entonces se producirá un reinado definitivo sobre toda la creación. Entonces ya no es cuestión de si quieres que reine o no, ya el Señor ya reina entre los que quisieron que reinara en sus vidas. Pero mientras tanto, y sobre todo mientras estamos vivos, Cristo está pues intentando, llamando a nuestra puerta por si queremos recibirle, pero también deja hacer al mal, al demonio que actúe, el pecado, el sufrimiento. Y por supuesto, como decía antes, sigue dejando hacer a nuestra libertad. Respeta tanto eso que es fruto todo de su creación, de su providencia infinita. Lo cual no significa, claro, al admitir la existencia del pecado o del demonio, no significa que por eso ya haya que dar por perdidas a algunas personas, ¿no? Decir, bueno, esta está condenada seguro. Pues no, nunca debemos decir eso de nadie. No sabemos lo que hay en el fondo de su corazón, solo Dios lo sabe. Por muy alejadas que vivan de Dios, hay personas que viven alejadas de Dios y viven con un gran respeto, viven hacia los demás, viven una serie de virtudes, de capacidad de querer, de convivir, que yo pienso que esas personas Dios se lo tendrá en cuenta. Quizás les ha faltado la instrucción, la formación, la catequesis, los buenos ejemplos, qué sé yo. Dios se lo tendrá en cuenta. No nos olvidemos es un acontecimiento que ha quedado plasmado, recogido en la Escritura, en el Evangelio. El primero que reconoce sinceramente que Cristo es Rey, porque antes he citado a Pilatos en ese diálogo, pero lo admite preguntando, luego, ¿tú eres Rey? Como asombrado, es decir, bueno, no sé si me convence, pero poco después hay una persona que está clavada con Cristo en la cruz, que es el buen ladrón, que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él, sin ninguna catequesis ni nada, después de una vida muy lastimosa, que le ha llevado a sufrir esa condena, reconoce en ese hombre que tiene a su lado, sufriendo la muerte como él, que es el Rey del universo. Pues Cristo no impone nunca su reinado. Simplemente nos invita, como decía antes, llama a la puerta por si queremos dejarle pasar, y es algo que hemos de querer cada uno. Yo quiero que tú reines en mi vida. No nos vale decirle, bueno, un ratito, o ahora que estoy un poco mejor, pero no esperes que yo vaya a continuar toda mi vida haciendo este esfuerzo. Pues hemos de aceptar, de querer cada uno, porque el Señor, como le dijo a Pilatos, no va a utilizar nunca la fuerza como haría un gran conquistador, ¿verdad?, para apoderarse, un general muy poderoso, o como haría un tirano, que de esos hay muchos, ha habido y hay muchos sobre la tierra, que no respetan la libertad de los demás, ni de lo que piensan, ni de lo que hacen. Todo tiene que ser como ellos quieren. Eso es la tiranía. Cristo, pudiendo hacer todo eso, no lo hace. No lo hace porque nos ama y espera nuestro amor. No puede amar quien no es libre. Cristo es Rey, pero su trono, esto es una imagen también de San José María, su trono
Su trono triunfador es la cruz, su trono triunfador es un pesebre donde Él nace cuando viene al mundo. Claro, nos rompe los esquemas. Ese reinado no es los reinados que estamos acostumbrados a ver en la tierra, ¿no? Porque es un reinado de amor, de paz. Y nos tiene que llenar de ilusión que Cristo reine en nuestras almas, que es tanto como decir que Cristo, Señor, que reines en cada una de mis potencias, que estén presididas por ese amor que nos tienes, que reines en nuestras inteligencias para que seamos capaces de conocer la verdad, pero de reconocerla con honradez, no como quien conoce pero no quiero admitirlo y por tanto me niego a reconocerlo, ¿no? Que seamos capaces de conocer la verdad para dejarnos iluminar por esa luz de la fe que muchas veces, la mayor parte de las veces, nos viene por su palabra, la palabra que está recogida en la Biblia y que está predicada o interpretada por la tradición y por el magisterio de la Iglesia. Señor, que reines también en nuestra voluntad para que sepamos obedecer, para querer siempre el bien, para que podamos descubrir lo que es bueno para nuestra santidad, la bondad que hay detrás de un consejo que quizá nos da una persona que nos quiere, para que sepamos buscar o querer el bien en cada decisión que tomamos. Bueno, eso tiene mucho que ver con la voluntad. Señor, reina en nuestra voluntad, reina en nuestro corazón, en nuestros afectos, para que sepamos amar a Dios en primer lugar, amar a los demás por delante de nosotros mismos. Tenía aquí unas palabras de una meditación del fundador del Opus Dei. Si pretendemos que Cristo reine, hemos de ser coherentes, comenzar por entregarle nuestro corazón. Si no, hablar del reinado de Cristo sería vocerío sin sustancia cristiana, manifestación exterior de una fe que no existiría. Señor, reina en nuestro corazón, reina en nuestro cuerpo, para que sepamos y queramos vivir la castidad, como dice una de las bienaventuranzas, a los limpios del corazón serán bienaventurados porque verán a Dios. Que podamos vivir en nuestro cuerpo esa virtud que custodia el tesoro de la castidad, para que podamos verte con los ojos del alma, para que podamos tratarte, para que podamos descubrirte en las realidades de nuestra vida terrena, que reines en definitiva también en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres diarios, para que todo lo que hacemos sea de verdad un camino, un medio para nuestra santificación. Y después, decía al principio, esa huella que deja el reino de Dios en nosotros de paz interior, de amor a la libertad nuestra y de los demás, y un deseo grande de extender ese reino de Cristo. Es necesario que Él reine. Es una expresión que utiliza San Pablo en una de sus cartas. Es necesario extender ese, cuando falta paz en las personas, en algunas familias, cuando falta paz en tantas partes del mundo, como vemos desgraciadamente, pues en el fondo lo que está pasando es que todavía Cristo no reina en todos esos lugares que estaba citando. Por tanto, hemos de fomentar el reinado de Cristo en todo el mundo, pero ya desde ahora, sin esperar, como decía antes, al
al juicio universal. Eso se plasma en nuestro trato de amistad, ese trato personal con la gente con la que vivimos, con la que nos cruzamos, con la que trabajamos, con la que descansamos, con la que pasamos los fines de semana o las vacaciones. Un trato que se puede llamar apostólico, porque si hay verdadera amistad, se termina comunicando las cosas que a nosotros nos han llenado de alegría, nos han llenado de paz el alma, y terminarán amando también que el Señor reine en sus corazones. Pero claro, todo eso es más fácil de hacer si ya reina en el nuestro. Si no, pues es muy difícil transmitir o dar lo que no se tiene, ¿no? Y además porque no podemos conformarnos con ser, utilizando una expresión que usó el Papa San Juan Pablo II, en una de aquellas cartas que escribió con motivo del cambio de milenio, del segundo al tercer milenio, decía: no conformarnos con ser católicos de riesgo. Personas, como ocurre, ¿verdad?, con las epidemias, personas que por las enfermedades previas que tiene corren un riesgo mucho mayor que otras de contagiarse, o a veces por la edad, pero en fin, son personas de riesgo, los niños, y deben cuidarse más y deben protegerse. Pues un cristiano que no dejara reinar a Cristo en su corazón es un cristiano de riesgo y corre mucho riesgo de que todo eso se rompa y se contamine, y por eso hemos de poner más medios para vivir nuestra fe de un modo más total, más serio. Colaborar con Cristo en la extensión de ese reinado en el mundo. También tenía aquí otras palabras de San José María. Con esto voy a ir terminando porque veo ya que es la hora. Si los hombres nos decidiésemos a albergar en nuestros corazones el amor de Dios, qué bonito que ese amor le demos cabida y espacio en nuestros corazones. Jesucristo nos está recordando a todos: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si vosotros me colocáis en la cumbre de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeño, todo lo atraeré hacia mí. Mi reino entre vosotros será una realidad. Nosotros, tratando con nuestra vida de realzar a Cristo, de trabajar por Cristo con rectitud de intención, no es solo por quedar bien, para que nos lo agradezcan, por ganar un dinero, por todo eso, pues puede ser conveniente, pero en definitiva queremos trabajar por Dios, y entonces mi reino entre vosotros será una realidad. Perdón. Y pues esto lo lograremos procurando vivir cerca de Dios habitualmente. Los sacramentos, la frecuencia de sacramentos que haya en nuestra vida nos da una idea de cómo procuramos habitualmente tener a Dios cerca, porque Dios nos quiere así, que seamos los apóstoles del siglo XXI, que vivimos, claro, con una serie de necesidades y que vivimos con una serie de dificultades, pero como las vivieron y las tuvieron también aquellos 12 apóstoles que el Señor llamó, esforzándonos por orientar y dar un sentido cristiano a todas las profesiones donde estamos cada uno, a las instituciones, a las estructuras humanas que hemos ido formando, asociaciones de todo tipo, unas para disfrutar en los hobbies que puedan tener las personas, deportivos o culturales, otras son pues para el gobierno, para regir el bien común de una sociedad, que tengan un sentido cristiano. Y cada cristiano debe hacerlo en su época
y en el entorno que le ha tocado vivir. No es, ay, si yo estuviera con Jesús hace 20 siglos, pues sería distinto. O si en lugar de tener esta familia tuviera esta otra, o si en lugar de trabajar aquí. No. En esa familia, en ese mundo en el que cada uno vive, es donde el Señor tiene que reinar. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que es Madre del Rey y por tanto Reina del Cielo, así se la invoca en las letanías del Rosario, ¿no? Reina del Cielo. A ella le pedimos que sea también la reina de nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, Reina del Cielo, ruega por nosotros.